¿Qué tal, humanas y humanos? ¿Cómo están? Hace rato que no hacía un video. Hoy voy a charlar un poquito sobre derechos económicos, sociales y culturales, que es un tema con bastantes particularidades y hay que analizarlo desde distintas aristas. Lo primero que tenemos que saber es que a nivel interamericano el desarrollo de la jurisprudencia, al igual que el desarrollo de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, es bastante deficitario a diferencia del sistema europeo. En realidad, cuando nosotros nos ponemos a pensar en derechos económicos, sociales y culturales, vamos a notar que el desarrollo tanto práctico como de la jurisprudencia a nivel europeo es mucho más avanzado que a nivel interamericano. También si nos ponemos a pensar en la historia de los dos continentes desde la creación de los sistemas de protección de derechos humanos, lo cierto es que las urgencias a nivel americano en materia de derechos civiles y políticos son mucho más altas que las urgencias que puede llegar a tener en ese sentido, por lo menos que podía tener antes en ese sentido Europa. En cambio, Europa sí ha tenido el desarrollo económico y las posibilidades para empezar a pensar en los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, quienes vivimos en América Latina sabemos perfectamente que en materia de derechos económicos, sociales y culturales son muchas las deficiencias, ¿sí? Basta con caminar una hora hacia cualquier lugar desde el centro de Buenos Aires, con viajar una hora, no con caminar una hora, con viajar una hora desde el centro de Buenos Aires hacia cualquier lugar de la provincia y vamos a encontrarnos con estas deficiencias, ¿sí? Que incluso nos afectan a muchos de nosotros en lo cotidiano. Ahora, eh, para ir ya concentrándonos en la parte jurídica. Dentro del sistema interamericano, los derechos económicos, sociales y culturales tienen un capítulo específico dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero si ustedes leen ese capítulo, tiene un solo artículo. O sea, de toda la Convención Americana sobre Derechos Humanos hay un solo artículo que se refiere a derechos económicos, sociales y culturales, es el artículo 26, y tiene un problema, tiene varios problemas, pero uno de ellos es que no dice específicamente cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales. Más allá de que la comunidad internacional y la comunidad americana en particular están de acuerdo en que se necesita una evolución de los derechos económicos, sociales y culturales para desarrollar al ser humano en pleno, la realidad es que al momento de aprobar la Convención Americana, esos derechos quedaron bastante relegados. Y cuando leen ustedes el texto del artículo 26, se van a encontrar con que dice, y voy a leer textual, los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, específicamente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y culturales, económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa o por otros medios apropiados. Eh, Acá son varias las cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que no tenemos un listado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales. La segunda es que el compromiso que asumen los estados a partir del artículo 26 es a dictar providencias, ¿sí? O sea, hacer algo a nivel interno y de cooperación internacional para que progresivamente, o sea, de a poquito, se vayan dotando de efectividad las normas sobre las normas económicas, sociales, sobre educación, ciencia y cultura que están en la Carta de la OEA. Esto se agrava por una cuestión. Si ustedes van a la carta, bueno, voy a la Carta de la OEA y tengo el listado de derechos económicos, sociales y culturales. No. Si vas a la Carta de la OEA, no vas a tener tampoco un listado de derechos económicos, sociales y culturales. Lo que vas a encontrar es una intención de que haya un desarrollo general de solidario de las economías de los estados partes. Esto está regulado entre el artículo 30 y el 52 de la Carta de la OEA. Ahí van a encontrar a qué se refiere con esto de desarrollo progresivo y solidario de las economías de los estados partes de la OEA. Entonces, primer problema, no sabemos cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales si solo nos basamos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo problema, que después dice que el desarrollo tiene que hacerse progresivo, o sea que hay que ir cumpliéndolo de a poco. Esto pareciera
referirse a que las normas son programáticas, no son operativas, porque en realidad supongamos que sabemos cuáles son las normas de protección de derechos económicos, sociales y culturales. Si a vos el artículo te dice que hay que lograr progresivamente la plena efectividad, significa que pareciera que no tienen operatividad inmediata. Y además dice que estas medidas que tienen que adoptar los estados parte son en la medida de los recursos disponibles, o sea, sí podés. La realidad es que esto, como les decía, plantea un montón de problemas, no solamente de interpretación, sino también de operatividad, que hace que en definitiva los afectados seamos los individuos frente a la irresponsabilidad del Estado. Acá hay una pequeña observación para hacer. Ustedes saben, esto lo vienen estudiando seguramente desde el CBC, desde los primeros años de la carrera de Derecho, que cuando hablamos de categorías de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales son considerados como derechos de segunda generación. Los derechos de primera generación son aquellos en los que el Estado tiene la obligación de no hacer, o sea, que tienen que ver más con la libertad del individuo, ¿sí? Con el desarrollo individual. En cambio, en los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de segunda generación, el Estado tiene obligación de hacer, tiene que actuar para garantizar el respeto de esos derechos. Estamos hablando de salud, de educación, de respeto de minorías, etc. Entonces, lo que se ha visto en general en el desarrollo de la historia de América Latina, sobre todo, que son los países que están comprometidos con el sistema de protección de derechos humanos a nivel interamericano, es que en aquellas situaciones en las que el Estado no tiene que hacer, hace, o sea, invade la esfera de libertad de los individuos, generando vulneraciones a los derechos civiles y políticos. Y en aquel contexto en el que el Estado tiene que hacer, no hace, es decir, no adopta las medidas necesarias para que podamos gozar de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, ahí tenemos un gran problema de interpretación de cuáles son las obligaciones del Estado en relación con los derechos que tenemos los individuos. Y ahí es donde tenemos esta deficiencia práctica en el sistema americano en materia de protección, tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales. Pero volviendo al eje de la cuestión, que son los derechos económicos, sociales y culturales, no tenemos que quedarnos solamente con lo que dice la Convención Americana, porque obviamente los estados empezaron a notar que en materia de derechos económicos, sociales y culturales no había una protección específica y adecuada de parte de la Convención. Así fue que en 1988 se firmó el Protocolo de San Salvador, y este protocolo sí, finalmente, tiene un listado de derechos económicos, sociales y culturales que están efectivamente protegidos y que compromete a aquellos estados que ratificaron el protocolo. Les recuerdo, para que no lo tengan muy presente, que un protocolo es un tratado que reforma o complementa a otro tratado. O sea, el protocolo de San Salvador sería como una reforma o un complemento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y dentro de ese protocolo sí vamos a encontrar que hay un catálogo de derechos económicos, civiles y culturales que van desde la prohibición de la discriminación por cualquier cuestión, específicamente raza, sexo, color, idioma, religión, más allá de las objeciones que se pueden hacer, por ejemplo, al uso de la palabra raza, el derecho al trabajo, a la educación, la libertad sindical, la seguridad social, la salud, la protección de la familia y de los minusválidos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos a partir de 1988, aunque recién entra en vigencia en 1999, un protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que nos marca cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué pasa con este protocolo? Bueno, primero sabemos que los protocolos van a entrar en vigencia solamente para los estados que lo ratifiquen, o sea que no es plenamente operativo para todos los países de la OEA. Ya sabemos que la Convención Americana solo se aplica para los países que hayan ratificado la Convención. La competencia de la Corte Interamericana solo es para los que además hayan reconocido esa competencia. Y ahora tenemos además un protocolo adicional. Obviamente ese protocolo adicional solamente va a ser aplicable para aquellos estados que hayan ratificado el protocolo adicional. Perdón. Este protocolo tiene
un apartado específico, en realidad un artículo específico, que es el artículo 19, que habla de cuáles son los medios de protección de los derechos económicos y culturales. O sea, no solamente nos dice cuáles son esos derechos, sino cómo se van a proteger. Y acá tenemos otra limitación más que se suma a todas las que venimos trabajando, que tiene que ver con que solamente le da competencia a la Corte Interamericana para intervenir respecto de la violación a dos de los derechos que están contemplados en el protocolo, que son el derecho a la libertad sindical y el derecho a la educación. O sea, más allá de que el protocolo nos brinda un listado de derechos económicos, sociales y culturales, lo cierto es que a la hora de proteger esos derechos, o sea, de darle una competencia a la Corte Interamericana para que analice en concreto casos relacionados con esos derechos, solamente la Corte lo podría hacer en relación con la libertad sindical y con el derecho a la educación. Y acá se abre un debate enorme, porque en realidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría competencia para analizar cualquier tipo de violación al artículo 26. En el artículo 26 están mencionados los derechos económicos, sociales y culturales. Dice que tiene que haber un desarrollo progresivo de acuerdo a las posibilidades, pero después aparece un protocolo que te dice, bueno, en realidad vos no te podés meter a analizar cualquier cuestión que tenga que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, sino solo las que tengan que ver con libertad sindical y con acceso a la educación. Entonces, acá se dividen las aguas entre quienes sostienen, bueno, la Corte solamente va a poder intervenir en relación con lo que dice el protocolo de San Salvador, y quienes dicen, no, mira, más allá de lo que dice el protocolo de San Salvador, lo cierto es que nosotros podríamos, que la Corte Interamericana podría intervenir en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales por aplicación del artículo 26. O sea, si nosotros detectamos que no hay desarrollo progresivo o que no se han explotado todas las posibilidades del Estado para garantizar un derecho económico, social y o cultural, la Corte podría entrar a analizarlo por el artículo 26. Esto no está zanjado, o sea, hay opiniones en los dos sentidos, incluso dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que no es muy amplia en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pero hay quienes van incluso más allá de esto y dicen que la competencia de la Corte Interamericana para actuar en materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales no tiene tanto que ver con el artículo 26, sino que tiene que ver con el artículo 5. No sé si recuerdan cuando hemos hablado de dignidad, quienes han estado en las clases o quien ya ha visto el video que en su momento hizo Florencia, que hablábamos de que la dignidad es como una especie de derecho transversal que atraviesa a todos los demás derechos, que cada vez que hablamos de un derecho hablamos de dignidad, porque la vida tiene que ser digna, porque la salud tiene que ser digna, porque la educación tiene que ser digna y demás. Entonces, hay quienes también han sostenido que a través del derecho a la dignidad se puede abrir la puerta de la competencia de la Corte Interamericana para analizar la vulneración de cualquier derecho económico, social y cultural, porque cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales no estamos haciendo más que hablar de la dignidad de la vida de las personas en Latinoamérica. O sea, ¿cómo podemos hablar de una vida digna sin derecho a la educación? ¿Cómo podemos hablar de una vida digna sin acceso a la salud, sin acceso al trabajo, sin libertad sindical, por ejemplo, o de una vida digna sin... se me fue de la cabeza lo que estaba por decir, sin acceso al agua potable, por ejemplo, ¿sí? que claramente es un derecho económico. Entonces, el artículo 5 también, para algunos, abre la puerta de entrada a la competencia de la Corte Interamericana. Esto, a grandes rasgos, lo que hace es ilustrar la cantidad de problemas que hay en torno a la aplicación práctica, como había dicho, de los derechos económicos, sociales y culturales, y no se cierra acá la cantidad de problemas que hay al analizar este tipo de derechos y su aplicación en el sistema americano, sino que hay un último aspecto que me gustaría que mencionar al menos, que es el del desarrollo progresivo. En realidad, el artículo 26 de la Convención Americana invita al desarrollo progresivo en este sentido. ¿Qué significaría esto? Para mí, al menos, desarrollo progresivo significa que en la medida que vos tengas posibilidades de hacer algo para mejorar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, lo tenés que hacer.
Y con lo progresivo, lo que entiendo yo además es que una vez que lo hiciste no se puede volver para atrás. O sea, no se puede retroceder en materia de protección de derechos económicos, sociales y culturales, porque justamente el desarrollo es progresivo. Se tiene que tender a la plena efectividad y al pleno ejercicio de estos derechos. Entonces, eso de en la medida de las posibilidades no significa, bueno, ahora que puedo te lo doy, pero mirá que ni bien no puede y tengo que usar la plata para otra cosa, te voy a sacar esto y la voy a tener que destinar para otro lado. Pienso, por ejemplo, en los sistemas de movilidad jubilatoria. O sea, ¿qué pasa cuando el Estado comienza a avanzar en la mejora de la situación económica de las personas que acceden a los servicios de la seguridad social, a las jubilaciones, a las pensiones, y después de repente retrocede en ese sentido? O sea, en lugar de generar un incremento progresivo de las jubilaciones, tenemos un caso real en Argentina en este momento, en donde si bien se le otorga un incremento a los jubilados y a los pensionados de sus haberes, ese incremento no es igual al que le hubiese correspondido 4 años atrás o 5 años atrás. Entonces, con esa modificación de la fórmula jubilatoria, ¿no se está haciendo un desarrollo, o sea, un no desarrollo, sino una regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales? Este es un problema que no está resuelto y que lo tenemos que tener en cuenta. Lo cierto es que el artículo 26 le dice a los estados que el desarrollo tiene que ser progresivo. Entonces, lo que tenemos que analizar es qué significa ese desarrollo progresivo, qué implica para los estados. ¿Y qué significa también eso de en la medida de las posibilidades? Porque si nosotros no nos ponemos a esperar a que los estados latinoamericanos tengan dinero disponible para poder garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población, lo cierto es que las posibilidades son bastante pocas, porque siempre hay otras urgencias. Los estados latinoamericanos en general tienen un alto índice de deuda externa, tienen un alto índice también de incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, lo que hay que analizar es también cuáles son las prioridades políticas de los gobiernos. Y después viene la siguiente pregunta: ¿pueden las prioridades políticas de los gobiernos ser un obstáculo para este desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Puede un gobierno decirte que no te va a construir cloacas o asfalto o escuelas u hospitales porque tiene que pagar una deuda externa, por ejemplo? O porque tiene un objetivo político distinto de eso y necesita usar la plata para otra cosa. No sé si el derecho tiene respuesta a esto, creo que es una discusión política que debiéramos darnos como sociedad, pero que a su vez exhibiría una madurez de los estados latinoamericanos que en principio parece que no la tenemos. Entonces, frente a todos estos conflictos y a estas preguntas también, es que hago la introducción para que después profundicen con los textos que les vamos a dejar sobre derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito americano. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.